Buenos días, mujeres bienaventuradas. Gracias, Padre amado, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia. Permite que nuestra mente y nuestro corazón se disponga a escuchar tu palabra, a entenderla y a vivirla, para que asimismo podamos cada una ser edificadas en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. La palabra de hoy, Jeremías 35, del 1 en adelante. La prueba de la obediencia. En Jeremías 35, mis hermanas, el Señor nos habla a través del profeta Jeremías la obediencia de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas eran israelitas, discípulos, hijos de Jonadab, quien vivía en tiendas en las afueras de las ciudades y nunca se quedaba solo en ningún lugar. Los recabitas seguían ciertas tradiciones establecidas por el líder del grupo, que en este caso el líder era Jonadab. Y aunque no eran parte de su religión, obedecían fielmente a las reglas de su líder. Ellos vinculaban obviamente al Señor en su vida nómada. Jonadab era uno de los jefes de los recabitas y estableció para la tribu unas reglas, y dentro de sus reglas estaba que debían de abstenerse de tomar vino y debían de vivir en tiendas, o sea, ser como nómadas, y no aplicaban pues la agricultura. Ellos venían de un linaje o de una generación de Moisés, que como ya sabemos, Moisés fue un gran líder y un gran legislador, porque conocemos que mi Dios lo llevó a él a escribir los 10 mandamientos. Entonces venía de ese linaje, de esa descendencia de obediencia, ¿sí? Para lo que el Señor nos quiere revelar a través de Jeremías 35. La palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Bueno, mis hermanas, como dice el título de nuestro devocional, la prueba de la obediencia. Hoy quiero hacerles como una analogía sobre lo que el Señor, a través de su palabra y a través de esta enseñanza que nos revela la obediencia, cómo los recabitas siguieron ese mandato de su líder, que en este caso es Jonadab, es el líder de esa tribu de los recabitas. ¿Qué les dijo él? Que ellos no podían beber vino. ¿Y qué hizo Jeremías
de acuerdo a lo que el Señor le había ilustrado, que lo llevara a un lugar público, porque aquí podemos ver que lo llevó precisamente a un lugar, al templo del Señor, ¿sí? Que era un lugar público para mirar y probar si realmente ellos, que no estaba en ese momento Jonadab, iban a hacer la voluntad de ese líder de su tribu, o si iban a desobedecer, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Le colocó las tazas de vino y le dijo, bebed del vino. Pero también podemos ver que en ningún momento les dijo que el Señor os manda a que beban vino, sino simplemente les dijo, le colocó las tazas y puso delante de ellos las tazas llenas de vino y les dijo, bebed vino, ¿sí? Era una forma que el Señor quería a través de Jeremías probar si realmente los recabitas eran obedientes a unos mandatos de su tribu o no, ¿sí? ¿Qué hicieron los recabitas? Respondieron que no iban a beber vino porque ellos tenían la directriz de su líder Jonadab, que les ordenó que no beberían jamás vino, ni ellos, ni sus hijos, o sea, ni su generación, no beberían vino, ni edificarían casas, ni sembrarían, o sea, esto quiere decir que ellos vivirían de una forma nómada, ¿cierto? De pueblo en pueblo, ¿sí? ¿Qué pasó en esto y qué podemos ver como una parábola? La obediencia. Y lo hizo delante de todos, porque dice la palabra que lo llevó al templo del Señor, ¿sí? O sea, quería decir que era como una ceremonia pública donde iba mucha gente y iban a estar ellos allí siendo vistos por el pueblo, ¿sí? Y ahí en eso íbamos a mirar si ellos se sentían cohibidos por ese pueblo que estaba en el templo del Señor, iban a retroceder en su convicción o iban a mantenerse firmes en la obediencia a su Padre. Como podemos ver, ellos se mantuvieron firmes en la obediencia al Señor, ¿sí? Por eso en la palabra donde dice Jeremías probó a los recabitas de la manera que Dios le indicó pues a Jeremías que lo hiciera, ¿sí? Que los invitara a beber vino. ¿Qué podemos ver allí? La obediencia y el compromiso de ellos a su Padre. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere demostrar acá? Que como ellos, obedeciendo a su Padre, a sus mandatos, como a esa ley, ¿sí? Lo obedecían en presencia y en ausencia y delante de quien fuera, pero seguían sus mandatos. ¿Qué nos revela el Señor en el mismo Jeremías del 12 en adelante? El contraste de la obediencia de los hijos de Jonadab más los hombres de Judá y Jerusalén, que el Señor les habló a ellos y sin embargo ellos fueron sordos a las palabras o a los mandatos del Señor. Podemos leer en el mismo Jeremías 35:12. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino
y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Esto es lo que el Señor nos quiere revelar hoy, mis hermanas. Y nos hace esta analogía, este contraste, cómo los recabitas, con esa lección de obediencia hacia su Padre, aún delante del que sea, mantenían sus mandatos y su obediencia a su Padre. Mientras que el pueblo de Judá y de Jerusalén, que era el pueblo del Señor, el Señor les habló, les dijo que se apartaran del mal camino, que enmendaran sus obras y que no fueran tras dioses falsos. ¿Qué hizo el pueblo? Fue desobediente. Y aún viendo también lo que el Señor había hecho en el pueblo de Jerusalén, aún viéndolo y aún así no fueron obedientes a los mandatos del Señor. No inclinaron el oído ni escucharon la palabra del Señor. Aquí es donde el Señor se duele, porque dice que aún nosotros que escuchamos de Él, que vemos sus grandes obras, que vemos la gloria del Señor y sin embargo, hay veces no creemos, no obedecemos, no lo honramos como el Señor quiere que nosotros lo honremos. ¿Qué hizo entonces el Señor con el pueblo de los recabitas? Los honró a ellos. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la palabra del Señor. Porque eso es como tipificar en los recabitas la honra al Señor, la obediencia a Él, ¿cierto? Y cómo el Señor sintió tristeza y dolor que el pueblo de Judá y Jerusalén desobedeciera los mandatos de Él. ¿Qué podía el Señor entonces en este momento ver en nosotras, mis hermanas? Esta lección de los recabitas, una lección de obediencia. ¿Qué es lo que trae la obediencia al Señor? Trae recompensa, y recompensa de vida eterna, de salvación. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hoy revelar como verdaderas cristianas que somos? Debiéramos de ser unas sucesoras genuinas de estos recabitas. ¿Qué debemos de ser obedientes? Obedientes a la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha venido revelando a través de tantos devocionales, a través de la palabra recibida en la congregación, a través de prédicas que vivimos de nosotras mismas que hemos sido edificadas. Siempre es el Señor revelándonos que si somos obedientes a Él y somos íntegros delante de los ojos del Señor, el Señor nos da a nosotros una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? La salvación, la vida eterna. Y mientras estemos en este mundo, la obediencia, el apartarnos de aquello que no es conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos guiará, nos levantará y nos sorprenderá con toda la provisión. No solamente la parte de la añadidura, sino la provisión espiritual de mantenernos firmes delante de Dios. Esta es una invitación en esta mañana, mis hermanas, a seguir perseverando y a seguir escuchando la palabra del Señor. Cuando Él nos habla y nos revela su palabra, pedirle al Señor que nos dé el corazón y la mente para poder ser revelada a nuestro corazón, para que podamos ser obedientes al escucharla y vivirla, y podamos también transmitirla a nuestro entorno, nuestras familias, nuestras amigas, en todo el entorno que el Señor nos permita. Gracias, Señor, por tu palabra, y permítenos mantenernos, Señor, en obediencia a ti, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos revelas
la importancia y la necesidad, Señor, de estar en tu palabra para poderla entender y escucharte, Señor, no hacer oídos sordos a ella. Feliz y bendecido día para todas ustedes, mujeres bienaventuradas.